fundamentado en la Constitución Política de la República, en los artículos 211 y 221, en virtud de que crean las salas de lo contencioso administrativo tributario, pero a la vez establecen cuál es la naturaleza jurídica, que es un proceso de única instancia, y su fundamento, su objeto principal, es la de ser el contralor de la juridicidad de los actos de la administración pública. Luego también lo tenemos fundamentado en nuestra ley de lo contencioso administrativo, en los artículos 18 y 27, y también la ley del organismo judicial, el decreto 2089, el artículo 58 y 59, cuando habla de la jurisdicción privativa en particular. Es decir, tenemos fundamentación constitucional y tenemos dos leyes ordinarias que también fundamentan el existir y la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo. La vía judicial significa que cuando hemos agotado la vía administrativa, esto es que el particular agotó los recursos administrativos y estos fueron adversos a sus intereses, es cuando se activa el control jurisdiccional. El tribunal se denomina Tribunal de lo Contencioso Administrativo a través de un proceso judicial, un proceso de conocimiento en única instancia. Será entonces la parte medular de la disciplina que nos ocupa el derecho procesal administrativo. Ojo, un proceso en única instancia es un proceso de conocimiento. La acepción común, el vocablo proceso significa progreso, transcurso del tiempo, acción de ir hacia adelante. El vocablo proceso significa desenvolvimiento. ¿Hacia dónde? Hacia una sentencia justa. El vocablo contencioso administrativo se origina en los tribunales administrativos franceses de tal nombre, que se caracterizan por ser órganos de nuestra propia administración, el Consejo de Estado. Recordémonos acá que habíamos visto al principio del curso precisamente lo que hemos denominado las formas de conocerse o desenvolverse en lo derecho administrativo, ¿verdad? Y es a través de los sistemas de justicia delegada y justicia retenida. Lo contencioso administrativo en el orden nacional es una discusión que no debe postergarse, porque la competencia del tribunal se ejerce de modo en todo el territorio nacional y sobre todos los actos de la administración pública, centralizada, desconcentrada, descentralizada, autónoma, en virtud de lo cual hay 6 salas para todo el territorio nacional, y por la materia 3 salas para lo administrativo y 3 salas para lo tributario. Es decir, falta mucho por hacer y expandir la justicia administrativa, por denominar así la disciplina. Es decir, encontramos salas mixtas en todo el interior del país. De hecho, ahorita en el proceso de postulación y de asignación de magistrados a la sala de la Corte de Apelaciones, podemos ver que son 56 salas. Eso hay que restarle las 6, 3 administrativas y 3 tributarias, y cuantas más hay para todo lo demás, que son salas mixtas. Pero contencioso administrativo solo hay 6. 3 tributario y 3 administrativo, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que en el caso de lo tributario es administrativo tributario y administrativo tributario aduanero encima de eso, ¿verdad? Entonces todavía hace falta, ¿verdad? Por lo menos que ya estuviera desconcentrado, regionalizado, ¿verdad? Una sala para las Verapaces y Petén, ¿verdad? Otra sala del Oriente, que conociera administrativo y tributario. Una sala para Occidente y una sala del Sur, ¿verdad? Por lo menos. Pero no es así. De tal manera es que usted, si está en el interior, puede plantear ante un juzgado de primera instancia civil o ante una sala mixta su demanda, lo transfiere aquí a la ciudad capital, se le da ingreso, pero toda la litis la tiene que estar usted viajando del interior a la ciudad capital. Es decir, nos hace falta todavía muchísimo, muchísimo. La naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, regulado en el artículo 18 de nuestra ley, que el proceso contencioso administrativo será de única instancia. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? No hay juzgados de paz de lo contencioso administrativo. No hay juzgados de primera instancia de lo contencioso administrativo. Solo son salas. Punto. Se acabó. Salas que están a la par de cualquier sala de apelaciones, ¿verdad? Que es conocido por magistrados.
Es un proceso de conocimiento y no un recurso. No es recurso contencioso. Es un proceso de conocimiento que va a llevar cualquier fase como las de un proceso ordinario, un proceso civil, ¿verdad? Todos los procesos de orden común se les conoce como procesos de conocimiento. Hay que distinguir que el proceso contencioso es un proceso judicial, porque ya estamos ante el organismo judicial, es jurisdiccional, ya que tanto el decreto 197 de los 119 y 97, que es nuestra ley de lo contencioso, y la Constitución Política de la República así lo establece. Es un verdadero proceso de conocimiento cuya función esencial es la de contralor de la publicidad de los actos de administración pública y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Se ventilan en dicho proceso todos aquellos casos y controversias derivadas de los contratos y concesiones administrativas. Procedencia del contencioso administrativo. De conformidad con el artículo 19, establece que procederá el contencioso administrativo, primero los casos, en base a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, artículos 57 y 192, los artículos 102 y 103, en los casos de contiendas por actos y resoluciones de administración y de las entidades descentralizadas o autónomas del Estado, resoluciones desfavorables de recursos administrativos y el artículo número 15. En los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas, estos toda vez estén conocidos y previamente adjudicados por la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Para que el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse, se requiere que la resolución que la doctrina no haya podido remediarse por medio de los recursos puramente administrativos. Es decir, tuvo que agotarse el principio de definitividad. Lo mismo que sucede con la acción constitucional de amparo. Aquí tenemos que agotar primero los recursos y todavía así, en casos de contiendas de contratos, en todas sus modalidades, pero contratos de cotización y contratos de licitación, en donde está la verdadera plata, entonces tiene que haber una resolución administrativa favorable o desfavorable para el particular o la empresa o la sociedad anónima o el individual, la persona individual. Este tiene que ser atacado mediante los recursos administrativos. Si es emitido por una autoridad inferior, a la revocatoria, que puede ser un viceministro o director general, pero si es emitido por la autoridad superior, el ministerio, el ministro o la ministra, pues es la reposición. Si es en una entidad descentralizada como la Universidad de San Carlos, la apelación, ¿verdad? A excepción de en materia laboral, ¿verdad? Ahí lo que pasa es de que, miren cómo es, ¿verdad? Cuando lo hablamos y todo el asunto de la apelación en materia laboral, en materia de servicio civil, lo que sucede es que es un proceso administrativo, pero laboral. Eso la ley, el Código de Trabajo no lo previó. Entonces lo previó la Ley de Servicio Civil, ¿verdad? Pero al final, después de lo resuelto por la Junta Nacional de Servicio Civil, ya nos vamos, si es desfavorable al trabajador, nos vamos de una vez al proceso ordinario laboral, ¿verdad? Para que el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse, se requiere que la resolución del artículo sea desfavorable al particular. Para que el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse, se requiere que la resolución que origina no haya podido remediarse por medio de recursos. En cuanto a los requisitos que deben contener las resoluciones sobre las cuales se puede plantear el proceso, se señala en el artículo 20 de la ley los requisitos siguientes. Es decir, que lo que contenga la resolución. Uno, que la resolución cause estado. Es decir, que ya no haya recurso más que plantear. Causó estado, me notificaron desfavorable, y hasta ahí se agotó la vía gubernativa. Ya sea revocatoria o reposición, apelación, hasta ahí ya no hay nada más que hacer, ni recurso de ya. Entonces, ya causó estado. Causan estado las resoluciones de la administración que decían el asunto cuando no sean susceptibles de impugnarse en la vía administrativa, por haberse resuelto los recursos administrativos. Dos, que vulnere un derecho del demandante reconocido por una ley, reglamento o resolución anterior, ¿verdad? Que se le había reconocido otorgado y simplemente se le violentó. Esto implica que hayan derechos adquiridos los cuales no pueden ser vulnerados por la administración pública. Son susceptibles de interponerse la demanda contenciosa administrativa, salvo el caso que dentro de los 3 meses que se declare la lesividad del acto o resolución. Aquí
estamos frente a la lesividad, que es otra figura que también, en cuanto a la lesividad que va a ser declarada a través del presidente de la República, el Consejo de Ministros de Estado para el organismo ejecutivo, esta también puede plantearse el proceso contencioso administrativo. Si el proceso es planteado por la administración por sus actos o resoluciones, no será necesario que ocurran los requisitos indicados, siempre que el acto o resolución haya sido declarado lesivo para los intereses del Estado, en acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República y el Consejo de Ministros de Estado. Esta declaratoria solo podrá hacerse dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la resolución o acto que la origina. Es decir, aquí recordémonos, se recuerda de TCQ, en la época de Otto Pérez Molina. Ese contrato no pudo ser declarado lesivo. Ese lo conoció la PGN muy de cerca, ¿verdad? Y entonces lo que sucedió acá es que lo que se debe haber declarado lesivo es el acto dentro del contrato por medio del cual se le otorgó en usufructo a TCQ. Eso no se puede en la administración pública, porque se utilizó una figura civil. No existe usufructuante y usufructuario. En civil sí, en derecho civil sí, en derecho privado sí, ¿verdad? Pero no existe en el Estado. Es decir, ese contrato se le otorgó en usufructo prácticamente a TCQ para que pudiera operar. Y no era prácticamente como que inventar, lo siento yo, pero tampoco pudo declararse lesivo por la gran cantidad de dinero que ya estaba invertido, sobre todo en la infraestructura de la obra en Puerto Quetzal. Porque ¿qué pasaba? Si se declaraba lesivo, nos quedábamos sin puerto, ¿verdad? Y hoy día, vean ustedes, no solo está licitar prácticamente adjudicado para TCQ, sino que adicional está el mecanismo de grúas, que supuestamente tienen que operar 4 y solo está funcionando una, porque a las otras se desconocieron. Pero como es lo privado, ¿verdad? Ahí el Estado es muy difícil que pueda entrar. ¿Sí, compañerita? ¿TCQ qué es? Gracias. TCQ son las iniciales de la empresa portuaria de capital español de Barcelona, ¿verdad? Con el que se le conoció al caso de corrupción que fue denunciado por la Sicilia. Uno de los tantos casos del gobierno de Otto Pérez Molina, que estuvo muy manchado de corrupción, etcétera y demás. Entonces se le conoció como el caso TCQ, ¿verdad? Entonces, cualquiera que tenga mayor a 40 años, inclusive 30 años adelante, tuvo que haber estado pendiente de ese proceso, ¿verdad? Es como el proceso que salió ayer de corrupción en el INDE, con el tal señor Kijimix, ¿verdad? Melvin Kijimix, ¿verdad? O sea, tenemos que estar, yo siempre les he pedido que estemos al tanto y pendientes de todas las noticias y de las informaciones. Causar estado significa técnicamente que dentro de la vía administrativa no existe ningún otro recurso administrativo que plantear. Es decir, se agotó la vía administrativa, ya no hay nada que hacer. Entonces, si vámonos a el proceso contencioso administrativo. En el proceso contencioso administrativo, el Tribunal de lo Contencioso es el contralor de la publicidad de la administración. Implica que la administración pública debe subsanarla, debe basar su actuación en este principio, que es más amplio. Resolver en base al principio de legalidad significa que primero el administrador tiene un marco más amplio para actuar, pues como ya estudiamos en la teoría general del derecho administrativo 1 y 2, resolver en base a la juridicidad implica hacerlo en base al derecho como ciencia, tomando en cuenta que el derecho no es solo son normas, sino también principios e instituciones jurídicas significan que la administración tiene la obligación de resolver en base a eso. Escuchen, compañeros, cuando ustedes sean asesores o sean ustedes los funcionarios públicos, todos sus actos deben de resolverlos ustedes de conformidad, primero con reglamentos o manuales. A falta de estos, hacia la ley, leyes administrativas. No hay leyes administrativas, entonces a través de las normas del derecho común, del derecho civil. No hay derecho común, entonces vienen las instituciones doctrinarias del derecho administrativo y si no la Constitución. Es decir, no
debe de haber actos que no estén revestidos en ley. Eso es lo que nos quiere decir la diapositiva. La lesividad de las resoluciones administrativas. El Estado, a través de sus diferentes órganos administrativos, pueden plantear en aquellos casos en que una resolución administrativa lesione los intereses del Estado. El Estado de Guatemala cuenta con 3 años para declarar lesivo un contrato. Se hace a través del acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros de Estado, cuando se trata de órganos centralizados. Si se trata de órganos descentralizados autónomos, la ley no establece la declaratoria. Sin embargo, a través de resoluciones de sus órganos máximos superiores lo pueden hacer, en virtud de tratarse de órganos con personalidad personalidad jurídica propia. Esta declaratoria debe de publicarse en el diario oficial a partir de la publicación del órgano que tiene 3 meses para plantear el proceso contencioso administrativo. Es decir, va a haber un acto, que les puse el ejemplo del TSQ, pero han habido otros, en donde los gobiernos, también por intereses políticos, han declarado lesivos los contratos, o las concesiones o las licitaciones. Licitar y concesionar se hace a través de un contrato administrativo. Sin embargo, para las entidades que no pertenecen al organismo ejecutivo, lo pueden hacer las máximas autoridades que, de conformidad con su ley orgánica, están revestidas de esas funciones. Ustedes se recuerdan del famoso caso supuestamente de corrupción del ex fiscal del Maltana a cargo del Ministerio Público, cuando compró un edificio de 35 millones en la zona 5. Pues doña Consuelo Porras, la actual fiscal general, declaró lesivo ese contrato, y ella lo hizo como fiscal general y lo publicó en el diario de Centroamérica. Así, es así. Ella lo publicó, declarando lesivo ese contrato de compraventa, ¿verdad? Entonces, sí hemos tenido ejemplos, ¿verdad? Y también lo podría hacer la Universidad de San Carlos a través del Consejo Superior Universitario, la CDG a través de su comité ejecutivo, ¿verdad? Es decir, todas aquellas dependencias, los consejos municipales, ¿verdad? También pueden declarar lesivo los contratos, ¿verdad? Muy bien. Los órganos administrativos también pueden plantear el contencioso administrativo contra resoluciones de la misma sección pública, en virtud de ser órganos distintos y que la ley les asiste ese derecho. Puede ser una municipalidad en contra de un ministerio o viceversa, o el ejecutivo o un ministerio en contra de la CDAG. La CDAG puede ser en contra de la Universidad de San Carlos, la Universidad de San Carlos en contra del municipio, y así, etcétera, etcétera. Toda vez estén revestidos de personalidad jurídica, lo pueden hacer. En cuanto a la exegesis o la hermenéutica, es decir, estamos hablando frente a la interpretación de la ley. Si en el examen privado les preguntan de exegesis o hermenéutica jurídica, ustedes ya saben a qué se está refiriendo. Con relación a los órganos descentralizados autónomos, es mi criterio, en virtud de gozar de personalidad jurídica propia, que la ley los crea, tienen dicha facultad, que deben de estar regulados por sus estatutos o normativo interno, sin necesidad de concurrir o solicitar al presidente de la República dicha lesividad, y es que no podría, porque dentro de la estructura no pertenece. Ministerio Público, Contraloría, la Universidad o Municipio, la CDAG, toda vez que tiene su propia ley orgánica, ¿verdad? Bueno, improcedencia del contencioso administrativo. ¿Contra qué procesos no se puede plantear contencioso administrativo? Artículo 20. El contencioso administrativo es improcedente. 1. En los asuntos de orden político, ¿verdad?, militar o de defensa, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Artículo 185, Ley Electoral y de Partidos Políticos y el Código Militar. 2. En asuntos referentes a disposiciones de carácter general sobre la salud e higiene públicas, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Código de Salud. 3. En los asuntos que sean competencia de otros tribunales. Artículo 292 del Código de Trabajo. 4. En los asuntos originados por denegatorias de concesiones de toda especie, salvo los dispuestos en contrario de leyes especiales. Y 5. En los asuntos en que una ley excluya la posibilidad de ser planteado en las vías contencioso administrativo.
Artículo 77 del decreto 12-2002, Código Municipal. Expresamente la ley tiene que ser bien taxativa e indicar que no es procedente que el contencioso administrativo y que sus asuntos. Personalidad, es decir, sujetos o partes procesales en el proceso contencioso administrativo, regulado en el artículo 22 de nuestra ley, 232 y 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Personalidad, de forma didáctica se los he enumerado aquí. En el proceso contencioso administrativo serán partes, además del demandante, uno, la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Porque es parte de, es el abogado del Estado. ¿Y el sí o no? El tercero, y lo tenemos que hacer ver en nuestra demanda, ¿verdad? Terceros interesados, Procuraduría General de la Nación, que puede ser notificado, y allá en la zona 13, ¿verdad? Entonces, el órgano centralizado o desconcentrado o autónomo se llama, ¿verdad? Las personas que aparezcan con interés legítimo en el expediente respectivo o correspondiente. Y cuando el proceso se refiere al control de fiscalización de la hacienda pública, también la Contraloría General de Cuentas va a estar como tercero interesado. ¿Sí? Licenciado, disculpe, en dado caso ya concluyó o ya se agotó la vía administrativa en una revocatoria, ¿contra quién sería la demanda? ¿Contra el jefe inmediato, el órgano superior jerárquico o contra la entidad en sí? Es en contra del Estado de Guatemala a través del Ministerio tal o de la entidad descentralizada. Recuérdense que quien resuelve la revocatoria y la reposición es la máxima autoridad. ¿Sí? O sea, de ahí no hay que perderse, ¿verdad? Y se plantea contra el Estado de Guatemala a través del Ministerio tal, ¿verdad? Y ya van los terceros interesados, ¿verdad? Pero lo que se manda es al Estado de Guatemala. Muy bien. Plazo para plantear el proceso contencioso administrativo. Artículo 23. El plazo para plantear el proceso contencioso administrativo es de 3 meses contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo, del vencimiento del plazo en que la administración debió resolver en definitiva o de la fecha de publicación del acuerdo gubernativo que declaró lesivo el acto o resolución, o en su caso, salvo en materia tributaria, que es de cuántos días. A ver, Michelle. ¿3 qué? 3 veces te engañé. 3 veces te engañé. 3 veces te engañé. La primera porque la segunda por la hecha. La tercera porque no sabía la respuesta. ¿Cuánto es el plazo? ¿Ah? 20 días, dice, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 30 días, es examen de privado. O sea, lo acabamos de ver, pues. Pero como que rápido borran el cassette. Pero bueno, nos echamos ahí la. Yo pensé que. Bueno, acumulación de expedientes. Artículo 24. Cuando se hubieran planteado varios contenciosos administrativos en relación al mismo asunto, se acumularán de oficio a solicitud de parte a fin de resolverlos en una misma sentencia. Esto ocurre básicamente en las acciones de amparo, ¿verdad? En contra del presidente, el Congreso, el tal, acumulación de expediente tal y tal y tal, expediente tal y tal. Entonces resuelven todos en la misma, es decir, acá también. Porque puede ser que haya varios proveedores, ¿verdad?, que no están conformes con lo que resolvió la entidad estatal, ¿verdad? Bueno, caducidad de instancia. El plazo empezará a contarse desde la última actuación jurídica. La caducidad de instancia debe ser declarada. No, perdón, eso no lo leí. Caducidad de instancia, existe también esta figura dentro de este proceso. En el proceso contencioso administrativo, la caducidad de instancia caduca por el transcurso del plazo de los 3 meses sin que el demandado promueva, cuando impulsar el proceso, sea necesaria la gestión de parte. El plazo empezará a contarse desde la última actuación jurídica. Y para lo tributario también hay caducidad de instancia a los 30 días. Ojo con eso.
¿Por qué razón? Porque la ley de lo contencioso es una ley ordinaria aprobada por el Congreso. Y el Código Tributario, el decreto 6191, es aprobado por el Congreso de la República, es decir, están al mismo nivel. Entonces la caducidad de instancia en materia tributaria o administrativa tributaria será de 30 días. Ojo con eso, ojo con eso. Porque ahí sí que caducado, fenecido, prescrito el plazo para tramitar. Y ahí sí nos llegó el río, ¿verdad? Entonces, esperemos que el día de mañana, cuando ustedes litiguen, cuando sean profesionales, sus clientes no van a llegar un día antes de que se vence el plazo, ¿verdad? Es decir, si miren, como esto es, miren, básicamente los clientes llegan por revocatoria de reposición y ahí los engancha uno después para el contencioso. Si es que quieren, pues, ¿verdad? Las empresotas, ¿verdad? Las empresotas con plata, las constructoras, ¿verdad? O el famoso caso de las celdas de baja, mediana y alta tensión en el Centro Cultural de Nápoles, que era un contrato de 4 millones, se fueron a pelear hasta el amparo, ¿verdad? Pero porque son 4 melones, ¿verdad? Y está cerrado el Centro Cultural, que ya le están instalando, ¿verdad? Y la empresa contrató un bufete con 3 abogados, ¿verdad? Pero eran 4 millones que les han cobrado 300,000 cada abogado, 100,000 para cada uno. Tranquilo de la vida, ¿no? Y es un procesito, es una demandita. Fueron 3, 4, por ahí, un bufete, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes, pues, de que apúrense a graduarse, les decía en otra sección, ayúdenme con el chance en la calle, ¿verdad? Apúrense a graduarse, que sea un incentivo, una motivación, ¿verdad? Esto es en materia administrativa, pero le va a caer ahí sus 3 demanditas laborales, ¿verdad? Y ahí también se va acumulando otros 2, 3 millones. Y ahorita por lo laboral no baja de 25% lo que se paga, ¿verdad? Le deben ahí 300,000 al trabajador, pues le forma el 25%. Y un casito penal por ahí para que vean el estilo más rápido, más sus escrituras, más sus auténticas, más sus traspasos de vehículos, ¿verdad? Que rápido se meten a esos los abogaditos pichones, ¿no? Eso yo no tengo habilitada la agencia virtual, porque cuando eso estalle, ustedes, ¿cuántos colegas van a ir al campo? De verdad, porque el problema es que el notario pone la huella por el comprador o vendedor, y a veces con 2, ¿verdad? Es que la agencia virtual está habilitada para el notario. Entonces la SAT está dando la fe pública al notario, y no puede ser así, pues, porque, o sea, tiene que ser así en virtud de que de esa fe tenemos los notarios, se nos reputa de fe pública notarial. Entonces ahora los traspasos son electrónicos, ahora ya de papel, cuando son viejitos, pero de una vez usted los actualiza. Todos los vehículos modelos de 2018 para abajo son de papel, pero ya al hacer usted el primer traspaso ya le sale electrónico, ¿verdad? Pero hay mucho desfalco, hay robo de identidad, y lo peor para la SAT, que el notario no factura honorarios por ese servicio. No factura, pues. Ustedes preguntan en la calle, dependiendo del modelo, dicen algunos colegas, ¿verdad? Cobran entre 1.500 a 2.500 un traspaso electrónico. Y entonces al final son como 60 quetzales de esto, muchos son 300 quetzales, y el resto de lo que al notario, pero no da factura. Entonces ahí hay evasión fiscal. Eso es una bomba de tiempo que tiene la SAT por los notarios, que hay un montón. Y si no, un traspaso que lo generan de aquí para que lo hagan en el PT, ¿y cómo? A los que están fiscalizando, pero es que es un montón. Imagínense, ¿cómo va a salir un traspaso de 20 quetzales? Pero bueno, la velocidad de distancia. Integración de las leyes, artículo 26. Integración en lo que fuera aplicable el proceso contencioso administrativo se integrará con las normas de la ley de organización judicial y el proceso y el Código Procesal Civil y Mercantil, como ustedes ya son procesalistas.
aquí anda el problema. Ustedes ya son especialistas en derecho civil, ¿verdad? Porque ya sacaron sus 4 cursos de civil y ahorita están cerrando el segundo curso de procesal civil. ¿Qué tal? En la Landívar son 8, dice. Así. Y bueno, sale más de mentira, ¿no? ¿Cuántos no chamarrea uno en la calle ahí? Pues, yo era en familia, ¿no? Pero bueno, integración de la recursos de proceso contencioso administrativo. Recursos, salvo, ojo, subrayado, resaltado, con negro, fluorescente, violeta, viene de pregunta de examen, salvo el recurso de apelación, es decir, no está el recurso de apelación habilitado. En este proceso son admisibles los recursos que contemplan las normas que regulan el proceso civil, incluso el de casación contra las sentencias y los autos definitivos que pongan fin al proceso, los cuales se sustanciarán conforme a tales normas. Aclaración y ampliación regulados en los artículos 596 y 597 del Código Procesal Civil Mercantil. Revocatoria y reposición no administrativa civil, regulado en los artículos del 598 al 601 del Código Procesal Civil Mercantil. Nulidad, artículo 613 al 118 del Código Procesal Civil Mercantil. Y casación, artículo 619 al 635 del Código Procesal Civil Mercantil. La apelación, como la norma lo ha indicado, es el único recurso que no cabrá en este proceso, debido a la naturaleza del mismo, por ser de única instancia y ser un tribunal colegiado de igual categoría de una sala del ramo común. Es decir, en civil la apelación se conoce porque es dictada la resolución del juzgado de primera instancia, entonces es apelable en segunda instancia. Pero acá estamos hablando del tribunal de misma categoría. Entonces sería ilógico que ¿quién va a conocer la apelación? No puede, ¿verdad? Entonces por eso la apelación no está habilitada, pero los demás recursos sí están habilitados, ¿verdad? Y estos recursos pues van a ser sustanciados y tramitados de conformidad con el Código Procesal Civil Mercantil. Y un pushito de la siguiente. Este les fue enviado, ¿cómo se llama? Les fue enviado la semana pasada. Interposición de la demanda, proceso contencioso administrativo. La demanda en el proceso contencioso administrativo, artículo 28 de la ley de lo contencioso y 61. En todo proceso judicial se acciona con una demanda y se finaliza con una sentencia. Con esta se pone en movimiento el proceso contencioso administrativo, que es el primer paso del procedimiento. En esta está implícita la pretensión procesal, por lo que se trata de una petición de protección jurídica en forma de sentencia, que se produce por la juzgador, va dirigida al tribunal cuya decisión se pretende. Por eso pedimos peticiones de trámite, peticiones de fondo. Por eso es que se pide. Uno pide al juez, en este caso al tribunal, ¿verdad? Como les he dicho yo, ¿verdad? Si no, si no es que decimos la verdad, pero por lo menos lo confundimos, ¿no? ¿Verdad? Pero la cosa es, pues sí, ¿verdad? Para ese efecto, recuérdense que estamos litigando ante una sala, no es poca cosa. Lamentablemente hay muchos colegas, y yo porque me he dado cuenta ahorita en otro trabajo, que hay colegas que no manejan el derecho administrativo. ¿Por qué? No les gustó, que no asistieron a clases, no sé, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, ¿verdad? Se ven las deficiencias en la interposición de materiales que no conocen de derecho administrativo, ¿verdad? No, ya lo vamos a ver, ¿sí? Como esto entra por sorteo, aquí en la capital tenemos que ingresar nuestras demandas al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia del ramo civil. Esto es allá en la zona 9, allá por donde está la Plaza España.
entre la Sexta Avenida y la Séptima Avenida, que es la Sexta Avenida A. Ahí hay un edificio al final de esa calle, ¿verdad? Y entonces es un edificio blanco de 10 niveles. Ahí se presenta la demanda, tanto para todos los juzgados civiles de primera instancia, como para las salas de lo contencioso administrativo y tributario. Entonces, cuando se ingresa la demanda, por sorteo se asignará la sala que conocerá. Por eso, en el encabezado de nuestra demanda, honorables magistrados de la sala de lo contencioso administrativo del municipio y departamento de Guatemala, Juan Carlos Pérez Díaz, de 48 años de edad, casado, guatemalteco, ¿verdad? Y si es tributario, honorables magistrados de la sala de lo contencioso administrativo tributario del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Juan Carlos Pérez, así es como empezará nuestro encabezado de nuestros memoriales. En todo el proceso judicial se acciona como una demanda y se finaliza con la sentencia. Con esta se pone en movimiento el proceso contencioso. Es el primer paso del procedimiento. En esta está implícita la pretensión procesal, por lo que se trata de una petición de protección política en forma de sentencia que produce cosa juzgada para dirigir al tribunal cuya decisión se requiere. Los requisitos de la demanda y el plazo para su planteamiento. El plazo para plantear la demanda es un requisito procesal. Una vez transcurrido el plazo, el órgano jurisdiccional no podrá examinar la cuestión de fondo. Se produce la caducidad de instancia. Y es lo que tenemos que tener cuidado en lo que les he dicho. Aunque tengamos algunos errores de forma, por eso están estudiando ustedes, para no cometer esos errores, mucho menos de fondo, ¿verdad? Porque si la plantean de fondo mal elaborada, estructurada, de una vez es rechazada en límite por frívola y procedente. Pero por lo menos con errores de forma, entonces le van a ustedes a plantear los previos. Previo a darle trámite a su demanda, corrija, aumente, adicione, aclare, pero que no vaya a caer usted en caducidad de instancia. El órgano jurisdiccional no podrá examinar la cuestión de fondo, se produce la caducidad de instancia. Para el planteamiento en materia del asunto administrativo de 3 meses y en materia tributaria será de 30 días de conformidad con el decreto 119/96 y el código tributario respectivamente. Para tener más claro el planteamiento debemos observar lo siguiente. 1. Cuando existe resolución del recurso en la vía administrativa tributaria, en este caso el plazo empieza a correr a partir de la última notificación de la resolución del recurso administrativo, que será de 3 meses para plantearlo, y de 30 días para el tributario. Como esto va a ir en la relación de los hechos, que con fecha tal, ¿verdad?, fue emitida la resolución tal y se me fue notificada en fecha tal. Entonces el juzgado ahí va a contar, ¿verdad? Va a contar los días, y si definitivamente hemos caído en caducidad de instancia, gracias por participar, y se va al archivo la lista, ¿verdad? Y de 30 días el no tributario. Cuando exista silencio administrativo, ¿qué va a pasar? Cuando el recurso administrativo no ha sido resuelto dentro del plazo que la ley establece, se da la figura jurídica del silencio administrativo de naturaleza adjetiva o de naturaleza procesal, y se dan 2 consecuencias jurídicas. Para el solo efecto de acudir a la vía judicial o a través del contencioso administrativo, A, se tiene por resuelto en forma desfavorable el recurso administrativo, es decir, las resultas están en sentido negativo. De todo modo me lo negaron, pues eso quiere decir, va a estar negado. Y B, se tiene por agotada la vía. En el presente caso, el planteamiento contencioso administrativo se encuentra desde el vencimiento del plazo en que la administración pública debe resolver en definitiva. Esto es en la resolución del recurso en la vía administrativa. Es decir, yo en mi relación de hechos voy a indicar que con fecha tal, la última actuación que tuve conocimiento, ¿verdad?, y transcurrido 30 días, no me fue notificada la resolución. Entonces ahí también va a contar el tribunal desde la última notificación, porque
expediente se encontraba en estado de resolver y se cuentan los 30 días. 30 días en base al artículo 28. ¿Sí? Porque la administración pública tiene 30 días para poder resolver. ¿Sí? En esos casos, pues, tengamos bien presente y claro que esa es la forma de hacer, digamos, el cómputo, en este caso, para poder, en la relación de hechos, hacerlo posible. Cuando el contencioso administrativo se plantea contra los propios actos de la administración pública, este otro caso se da en contra de los actos de la propia administración pública. Cuando las resoluciones las consideran lesivas para los intereses del Estado, cuya declaratoria debe hacerse dentro de los 3 años de dictada la resolución o el acto administrativo estableciendo la ley que debe declararse mediante acuerdo gubernativo. En este caso también son de 3 meses para tratar. O sea, la declaratoria se hizo hace los 3 años, ¿verdad? Y entonces se cuentan los 3 meses para poder plantear. ¿Quién? En este caso la realidad, ¿verdad? En contra del Estado. La relación jurídico-procesal. Esta es entre el juez y las partes procesales. Como ya hemos venido advirtiendo, en este caso son partes procesales. Los magistrados, ¿cuántos magistrados? 3 magistrados titulares y 2 magistrados suplentes. Si hay uno que se inhibió de conocer o está recusado, pues entra a conocer un suplente. O si está en forma suspendido en forma temporal o definitiva, o tiene un viajecito que ahí en la corte les vienen dando becas a España, ¿verdad? Entonces entra a batear ahí el magistrado supremo. Los magistrados, el actor o demandante, los órganos de administración pública, sujetos pasivos del proceso y los terceros interesados, que son la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría General de Cuentas, inclusive hasta el Ministerio Público. Requisitos legales y técnicos de la demanda. Y allí nos vamos a quedar, siendo las 20 horas en punto, porque si no se empiezan a levantar y empiezan a interrumpir, entonces la desconcentración.